tema del micrófono. Vamos a empezar a resolver entonces el ejercicio número 3 de nuestra guía de recipiente de paredes delgadas. El ejercicio dice lo siguiente. Tengo un pilar cilíndrico macizo de concreto que está compuesto por un tubo de acero de 0,4 centímetros de espesor. Ambos se comprimen mediante una placa rígida que debe permanecer horizontal. Eso me da la pauta de que la carga P está centrada, ¿verdad? Me pide determinar el máximo valor de la carga P de manera que no se sobrepasen las tensiones en ninguna de las piezas. Bueno, tengo entonces un pilar cilíndrico. Este sería mi pilar cilíndrico. Macizo de concreto, perdón, ese era el tubo de acero, el que acabé de marcar. Este sería mi pilar cilíndrico macizo de concreto y después tendría yo envuelto mi pilar hueco de acero. Después tengo una placa rígida aquí y una carga P centrada. ¿Sí? Si yo dibujo esto en 3D, porque es muy importante entender el dibujo antes de empezar, ¿verdad? Yo tendría mi pilar, que está hecho de concreto, ahí. Por otro lado, si separo, tendría mi cilindro hueco que le va a envolver a este pilar. Ahí, para que se entienda que es hueco. Se le va a ajustar, en teoría, en principio, sin tensiones iniciales. Y por otro lado tendría la tapa rígida. Ahí, ahí tengo la tapa rígida. ¿Okay? Entonces separo ahí yo mis tres elementos. Por un lado tengo mi cilindro macizo de concreto. Este cilindro macizo de concreto tiene un diámetro D. Este sería el cilindro macizo. Después tengo un tubo hueco o un cilindro hueco. Cilindro hueco que me dice que es de acero. Y por último tengo mi placa rígida. Bueno, entonces separo. Tengo los tres elementos. El problema lo vamos a resolver por superposición de efectos, o sea, no por superposición de efectos. Voy a separar los cuerpos y voy a analizar cada DSL por separado y después voy a ver las ecuaciones de compatibilidad para poder relacionar. Si yo arranco con mi cilindro macizo, que es lo primero que voy a hacer, me voy a ubicar un poquitito en el espacio. Vamos a definir este como mi eje X y este sería mi eje Y. Tanto, cuando yo analizo mi cilindro macizo, voy a hacer dos vistas para que quede bien clarito. Este sería una vista en el plano XY, donde yo tendría una fuerza que le voy a llamar P sub C o fuerza en el concreto. Por otro lado, tengo una presión de contacto que van a ser las paredes de mi cilindro hueco de acero a mi cilindro macizo de concreto, que coloco en esta vista solamente de forma, de manera esquemática, ¿verdad? Aquí estaría entonces mi base. Este sería entonces una vista
en X y cuando hago un DSL únicamente de mi cilindro macizo. Ahí. Si analizo otra vista o una segunda vista, vamos a hacer de arriba, XZ, yo veo entonces P sub C que está actuando aquí, ¿verdad? De forma centrada. Y por otro lado, tengo esa presión de contacto que actúa en el área lateral de mi cilindro macizo. Ahí. A esa presión de contacto le vamos a llamar Q. Ahí está, Q, que es kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahí tengo entonces. Ese sería entonces mi DSL de mi cilindro macizo, que voy a tomar como un elemento sometido a las ecuaciones de la ley de Hooke generalizada porque tengo tensiones en X, en Y y en Z. ¿Está bien? Bueno, si yo analizo mi cilindro hueco, por otro lado, voy a hacer aquí voy a hacer mi cilindro hueco. De la misma forma voy a hacer un DSL. Cuando hago el DSL de mi cilindro hueco, la particularidad es que yo le voy a realizar un ligero corte ya directamente. O sea que yo voy a cortar esto con un plano, como analizamos los problemas de recipiente de pared delgada. Ahora que hacemos un corte. Ok. Voy a hacer un corte y ese es el corte que yo voy a traer aquí, ¿verdad? Para poder analizar. Así como siempre calculamos tensión meridional por medio de un corte. Entonces, cuando yo analizo, aquí tendría mi espesor delgado. Ahí, en mi corte. Va a tener que actuar la tensión meridional. Ahí. Sabemos que estas direcciones son esquemáticas, ¿verdad? En el espacio en realidad actúa en un anillo. Después voy a tener una fuerza que voy a llamar P sub H, ¿sí? Fuerza P sobre el cilindro hueco. Y por otro lado voy a tener esa presión de contacto por acción y reacción que va a estar actuando en las paredes internas de mi cilindro hueco. Sería Q. Ahí está. Así me quedaría entonces mi DSL. Nuevamente, si este es una dirección de eje X y podemos volver a hacer acá un gráfico de otra vista. Sería XZ. Y acá podemos identificar entonces esa presión de contacto Q que actúa en la parte interna. Ahí está, Q. Ahí tengo entonces las dos vistas. Bueno, una vez que realicé estos diagramas del cuerpo libre, lo más importante que me parece a mí es que en el cilindro macizo voy a utilizar las ecuaciones de la ley de Hooke generalizada y voy a tratar como un cuerpo macizo, ¿verdad? Y en el cilindro hueco me voy a abocar las hipótesis de los recipientes de paredes delgadas, o sea, por lo tanto solamente va a tener una tensión meridional y una tensión transversal. Y voy a utilizar también las ecuaciones de la ley de Hooke generalizada para el análisis de la deformación. La única particularidad es la aplicación de la hipótesis de que vamos a despreciar las tensiones perpendiculares al diferencial, entonces vamos a trabajar solamente con las tensiones meridionales y transversales, ¿verdad? Y vamos a aplicar la ecuación de Laplace. Creo que está básicamente cantado las ecuaciones de compatibilidad. De todas formas vamos a ir formulándola una a una, ¿verdad? Pero una de las ecuaciones de compatibilidad, como podemos notar acá, es la deformación total en la dirección del eje Y, ¿verdad?
necesariamente como esa placa rígida tiene que mantenerse horizontal, entonces la deformación en la dirección del eje Y de mi cilindro macizo va a tener que ser igual a la deformación en el eje Y de mi cilindro hueco. Esa sería mi primera ecuación de compatibilidad. Y por otro lado, el tema de la deformación unitaria en la dirección radial. Que la deformación unitaria en la dirección radial para mi cilindro macizo, o lo que crece aquí, esta deformación en la dirección radial, va a tener que ser igual también a lo que esto crece en la dirección radial. Ahí tendría entonces yo mis dos ecuaciones de compatibilidad. Entonces, vamos a empezar a ecuacionar entonces las ecuaciones para cada uno de los cuerpos por separado. Primero, mi cilindro macizo. Cuando analizo mi cilindro macizo, habíamos hablado de las ecuaciones de la ley de Hooke generalizada, que si bien es cierto son tres, no necesariamente yo utilizo todas las ecuaciones de la ley de Hooke generalizada. Me interesa en una dirección en donde exista una ecuación de compatibilidad, ¿sí? Donde sea cero, en el caso de algunos ejercicios que están encajonados, y en el caso de que sea algún tipo de condición del problema que me exija. En este caso solamente tengo ecuaciones de compatibilidad de deformación. Entonces, la deformación unitaria, voy a agrandar un poquitito más, en la dirección del eje Y, para mi concreto, voy a poner una C ahí de concreto. Yo ya sé que es de compresión, ¿verdad? Porque es debido a la fuerza activa que sería P sub C, porque la presión de contacto Q es solamente una reacción en este caso. Entonces, negativo de compresión, eso implica que mi ecuación la voy a despejar en módulos si es que saco algo, porque es una hipótesis de que en la dirección del eje Y se comprime. Ahí. Va a ser igual a menos la tensión en I, que va a ser la fuerza P sub C, dividido el área, fuerza sobre área. El área es un dato del problema, en este caso es el diámetro D. Voy a fijar un poco el dato, no estoy encontrando el dato. Un tubo de acero. ¿Alguien me podría ayudar con ese dato de D? Me voy a fijar un poco en el enunciado. 50 centímetros voy a tomar, el del problema anterior, ¿está bien? Porque no figura el dato en el ejercicio 3. Voy a tomar el diámetro del problema anterior, que es básicamente el mismo. Entonces, 50 centímetros voy a tomar. Entonces, mi área sería pi, voy a acotar ahí, vamos a tomar igual a 50 centímetros. Entonces, tengo pi por 25 al cuadrado, sería entonces mi área. Todo esto multiplicado por el módulo de Young de mi concreto, que es 2 por 10 a la quinta. 2 por 10 a la quinta. Menos el coeficiente de Poisson de mi concreto, que es 0,4. Sobre el módulo de Young, que es 2 por 10 a la quinta. Por la suma de las otras dos tensiones, en la dirección X y en la dirección Z. Que por la simetría del problema esas tensiones son iguales, ¿verdad? Y son iguales a esa presión de contacto. Sería entonces igual a menos Q, que sería la tensión en X, y menos Q, que sería también la tensión en Z. Esta sería mi ecuación número 1 de mi problema. Ok. La otra ecuación que voy a necesitar es la ecuación, la deformación en la dirección del eje X, o la deformación radial. A tomar ahí. Deformación en la dirección del eje X positivo en mi concreto va a ser igual a la tensión en X, que es menos Q, dividido el módulo de Young, que es 2 por 10 a la quinta. A no confundir con este primero, ¿verdad? Porque aquí yo tenía la fuerza, entonces tomé la tensión, que es fuerza sobre área. En cambio, en este caso,
esto ya es directamente tensión, ¿verdad? O sea, yo estoy partiendo de la hipótesis que esto ya es kilogramos sobre centímetro cuadrado, para entenderlo más. Bueno, menos 0,4 sobre 2 por 10 a la quinta. Todo esto multiplicado por la suma de las otras dos tensiones, la tensión en X, que va a ser menos P sub C, sobre el área, que es pi, por 25 al cuadrado, menos Q, que sería la tensión en Z. Esta es mi ecuación número 2. Ahí está. Tengo compatibilidad en Y y tengo compatibilidad en X, que eventualmente después voy a necesitar para resolver mi problema. Bueno, me voy ahora a mi recipiente delgado que está aquí. Para el recipiente delgado, voy a hacer una sumatoria de fuerza en I igual a 0 primeramente para poder sacar mi tensión meridional. Entonces, sumatoria de fuerza en I igual a 0. Estamos hablando siempre del DSL de mi cilindro hueco, ¿verdad? Estoy haciendo una sumatoria de fuerza en esta dirección. Bueno, cuando hago sumatoria de fuerza en I igual a 0, voy a tener que P sub H, o la fuerza de compresión en mi cilindro hueco, va a tener que ser igual a la tensión meridional por el área donde está actuando la tensión meridional, que en este caso sería, voy a colocar aquí, esto sería para mí un radio medio. Donde este radio medio, voy a especificar ya aquí, ahí, la mitad, este sería mi radio medio. El radio medio, ¿cuánto vamos a considerar? Me habla de un espesor de 0,4 centímetros y si el radio es 25 centímetros sería 25 más 0,2. El radio medio sería 25,2, entonces 25,2 centímetros sería mi radio medio. Bueno, cualquier aclaración en el grupo de WhatsApp, estoy mirando todo el tiempo. Tensión meridional por el área, que sería 2pi por radio, 2pi por mi radio medio, que es 25,2, por mi espesor, que es 0,4. 0,4. Como podemos notar, no hay ninguna otra fuerza que esté actuando en la dirección vertical. Solamente tengo el porcentaje de la carga P, ¿verdad? Que está recibiendo mi cilindro hueco. Y como realicé el corte, aquí está actuando la tensión meridional. ¿Sí? No hay ninguna otra fuerza en la dirección del eje Y en mi recipiente delgado. Bueno, esta sería entonces mi ecuación número 3. Es mi ecuación número 3. Bueno, por otro lado, voy a aplicar la ecuación de Laplace para poder sacar la tensión transversal. La ecuación de Laplace, que era tensión meridional sobre radio meridional más tensión transversal sobre radio transversal, es igual a la sumatoria de presiones dividido el espesor. El radio meridional es infinito, este término va a 0. ¿Por qué el radio meridional es infinito? Porque el radio de curvatura de este recipiente delgado, que es un cilindro, que resulta de la rotación de una recta paralela con respecto al eje de revolución, y ahí se va a engendrar este cilindro, ¿sí? El radio de curvatura es infinito al ser una recta, entonces el radio meridional, que por definición es el radio de curvatura, va a ser infinito y se va a anular ese término. Ok. Tengo entonces que mi tensión transversal va a ser igual a la sumatoria de presiones. Tengo presión interna, que es Q, presión externa, 0, o la atmosférica, no la absoluta, que se elimina, ¿verdad? Finalmente me queda solamente la presión interna. Componente del peso no hay, ¿verdad? Porque va en dirección gravitacional y la sumatoria de presiones tiene esta dirección, ¿verdad? Entonces me queda solamente la presión interna. Dividido el espesor, que es 0,4
por el radio transversal, que por definición mi radio transversal es la perpendicular trazada desde el diferencial a su intersección con el eje de revolución, ¿sí? Entonces va a ser mi radio medio en este caso para esta figura. Mi radio medio que es 25,2. Esta sería mi ecuación número 4. Ahora vamos a ambas ecuaciones de compatibilidad. Por un lado, yo tengo la deformación en la dirección del eje Y. La deformación en la dirección del eje Y para mi cilindro hueco, negativo compresión, va a ser igual a la tensión meridional, que yo sé que es negativa la tensión meridional. De hecho que en mi hipótesis, cuando hice mi DSL, ya le coloqué la dirección. Eso implica que cuando yo despeje de esta ecuación, yo la voy a sacar directamente del módulo, ¿verdad? Por eso más yo le estoy colocando el signo negativo acá en mi ecuación de la ley de Hooke generalizada. Va a ser igual entonces a menos la tensión meridional. La tensión meridional es la que produce la deformación en la dirección del eje Y, dividido el módulo de Young de mi material de acero, que el dato me dice 2 por 10 a la sexta, son de mi cilindro hueco de acero, que es 0,3, dividido 2 por 10 a la sexta, todo esto multiplicado por la tensión transversal, que en este caso es positiva. Esta sería, perdón, mi ecuación número 5. Continúo. La deformación en la dirección del eje X, o como le llamamos también en otro problema, la deformación en la dirección del eje X, me lo voy a llamar yo para mi cilindro hueco, en la radial, que es positiva, ahí, va a ser igual a la tensión transversal, que es la tensión que produce ese aumento radial. Recuerden que esta es la particularidad de los problemas recipiente de pared delgada en su aplicación con ley de Hooke generalizada, es que tienen solamente dos tensiones, ¿verdad? Que son la meridional y la transversal. Entonces mi tensión transversal dividido el módulo Young, que es 2 por 10 a la sexta, menos 0,3 sobre 2 por 10 a la sexta por mi tensión meridional, que es negativa. Voy a volver a escribir acá para que sea un poquito más grande. Menos la tensión meridional. Menos. Este sería mi ecuación número 6. Entonces, ya tengo ya las 6 ecuaciones. Voy a hacer un ligero recuento entonces de mis incógnitas. Yo tengo mi deformación en Y, que en realidad eso puedo multiplicar después por la longitud y tener no una deformación unitaria, sino una deformación total. Que igual le voy a llamar como si fuese que sea una incógnita. Tengo una incógnita aquí, P sub C, mi segunda, Q, la tercera, la cuarta, unitaria en X de C. Después B. La quinta sería P sub H, la sexta sería la tensión meridional, la séptima sería la tensión transversal, la octava sería la deformación unitaria en Y del cilindro hueco, la novena sería la deformación unitaria en X de mi cilindro hueco. Tengo 6 ecuaciones, pero todavía me queda emular. Una ecuación bastante sencilla es la del DSL, justamente de mi placa rígida. Cuando yo analizo mi placa rígida, porque recordemos que el problema me pide a mí determinar un máximo valor de una carga P. Cuando yo hago un DSL de mi placa rígida, yo tengo que aquí está actuando la carga P y por acción y reacción aquí estarían actuando dos fuerzas centradas. Por un lado, el porcentaje de la carga P que recae sobre mi cilindro, sobre mi cilindro macizo, sí, por supuesto, de concreto, por eso le llamé P sub C, y P sub H, que sería el porcentaje de la carga P que cae sobre mi cilindro hueco. Ahí está. Entonces, una séptima ecuación que puedo armar, que es la estática del DSL
de mi placa rígida sería que P es igual a P sub C más P sub H. Sería mi ecuación número 7, pero yo metería una décima incógnita que es P, ¿verdad? Bueno, continuando entonces. Me voy ahora a las ecuaciones de compatibilidad. La deformación en I del concreto en módulo, ¿sí? Voy a especificar esto porque son ecuaciones de compatibilidad, por una longitud o una altura que no me da de dato el problema, pero en realidad se me va a eliminar, ¿verdad? Igual le puedes llamar a esta altura L, ¿está bien? Voy a llamar L. Entonces, la deformación unitaria en I del concreto, ¿sí? De mi cilindro macizo por L va a tener que ser igual a la deformación unitaria en I de mi cilindro hueco, módulo también, para no confundir, multiplicado por L. Este sería mi octava ecuación. Ahí está. Y mi novena ecuación sería la deformación radial, en la dirección radial, donde voy a tener que la deformación en X de mi concreto módulo por el radio, que es 25, en aproximación va a ser igual a la deformación en X, el hueco módulo, por el radio medio. Recuerden que para recipiente de pared delgada nosotros adoptamos radio medio. Hay algunos libros que toman para dos cilindros delgados, por ejemplo, toman directamente el punto de contacto, ¿verdad? Igual no hay mucha variación en los resultados, pero nosotros tomamos siempre medio para ponernos de acuerdo con los recipientes delgados. O sea, en este caso sería 25,2. Esta sería mi ecuación número 9. Y la décima ecuación sería la ecuación análisis de falla. Cuando nosotros vamos al análisis de falla, vamos a tener que analizar por un lado el concreto para sacar la décima ecuación. Cuando analizamos el concreto, yo tengo que la tensión admisible en el concreto es de... Ahí hay un ligero error otra vez, como yo veo, ¿verdad? Sí. Se cargó mal los datos de las tensiones de falla en el concreto, acá en la guía. ¿Está bien? Así que voy a corregir ese valor más adelante para dar los valores que realmente estaban en el examen, ¿verdad? Se cargó mal ahí, se volvió a cargar el módulo se volvió a cargar el módulo de Young, así como veo en el acero, a ver si todos me están siguiendo el enunciado, y en el concreto apareció ahí el diámetro, ¿verdad? Que justamente es 50 centímetros. ¿Está bien? Pero en teoría te tendría que dar una tensión admisible, y acá ya es fácil, ¿verdad? O sea, yo tendría la tensión admisible del concreto, le hago fallar y saco un valor máximo de P, y cuando voy a la otra, que sería la falla del acero, que sería el hueco, recuerden que vamos a tener que verificar la tensión meridional y la tensión transversal en el caso del acero, ¿verdad? Voy a tener entonces para el acero una tensión admisible también. Entonces, sacaría un valor de P sub 1 y aquí sacaría un valor de P sub 2, recordando, ¿verdad?, que tengo que analizar la falla del meridional y tensión transversal en el caso del acero, ¿no? Y en el caso del concreto, yo creería que solamente la tensión iba a tener un valor considerable, pero vamos a comparar también con el valor que saquemos de Q, ¿verdad?, cuando resolvamos nuestro sistema y llevemos a la falla. Después de resolver nuestro sistema de 10 ecuaciones con 10 incógnitas, primeramente lo que hicimos fue tomar la ecuación número 1, la metimos la ecuación número 1 en la ecuación número 8, ¿sí? Trabajamos también con la ecuación número 5, metimos la 3 y la 4 en la 5.
Y ahí saqué esta primera expresión asterisco donde tengo P sub C en función de Q y de P sub H. Después trabajé con la ecuación número 2, ¿sí? Hay que atender cuando metemos en la ecuación número 9. Trabajé con la ecuación número 6, también que metí en la ecuación número 9. Y por supuesto que metí también el valor de la tensión meridional y la transversal en la ecuación 6. Y ahí saqué esta segunda relación que es doble asterisco. Con asterisco y doble asterisco y mi ecuación número 7, que era la ecuación de la estática de mi placa rígida, saco el valor aproximado de P sub H y P sub C en función de Q y tengo también P en función de Q. Me voy a analizar o digo en primera instancia que puede fallar el concreto en la dirección del eje Y. Entonces le hago fallar al concreto en la dirección del eje Y, saco un valor de Q de 2,93 kilos sobre centímetro cuadrado, pero cuando verifico en mi acero, yo me doy cuenta que la tensión meridional supera la admisible que teníamos en un principio, que era de 1200 kilos sobre centímetro cuadrado, me da 1721. Entonces, cambio la hipótesis y le hago fallar ahora a mi acero. Si le hago fallar a mi acero, le hago fallar en la dirección de la tensión meridional, ya me ayudó la otra parte, ¿verdad? Pues me di cuenta que la tensión meridional es mucho más grande. Le llevo al admisible de 1200, saco un valor de P sub H, ¿sí? En mi cilindro hueco de acero, saco un valor de Q de 2,04, verifico que la tensión transversal no supere el admisible, lo cual es correcto. Verifico el concreto que no supere el admisible, lo cual es correcto también. Y ahí saco entonces mi valor máximo de la carga P, que me sale 322.407 kilogramos aproximadamente.